Para todos. ¿Cuántos se sienten felices de estar en la casa de Dios? Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Qué linda su palabra y qué lindo su mensaje, porque sabemos que hay esperanza y que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y estamos llegando ya a la última noche de esta semana de evangelismo. No es el último día, porque mañana va a ser un día muy hermoso, un día de bautismos, un día de celebración, ¿verdad? Y vamos a estar todo el día en comunión con nuestro Dios, así que le invitamos que no se pierdan ningún momento del día de mañana, porque va a estar especial desde la mañana hasta la noche. Todo el programa de la iglesia va a ser una bendición. Así que vamos a estar cantando por penúltima vez nuestro canto de Hay Esperanza, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Vamos a cantarlo antes de comenzar. Y póngalo en la pantalla para que todos podamos. Y no quiere continuar, para el que ya lo he intentado y decide abandonar, para el que sigue esperando la respuesta que vendrá. Yo te digo, no te rindas, que en Jesús hay libertad, hay poder en el nombre de Jesús. Él no te soltará, confía y lo verás, que hay poder para el que tiene fe en la cruz. Si hay esperanza en el nombre de Jesús, para el que sigue anhelando ver su hijo regresar, para el que sigue orando por su familia restaurar, para el que sigue dudando que Jesús ya no vendrá. Yo te digo, no te rindas, su venida cerca está. El poder en el nombre de Jesús, Él no te soltará, confía y lo verás, que hay poder para el que tiene fe en la cruz. Si hay esperanza en el nombre de Jesús. Si lo cree, cántalo con fuerza. Viene, una vez más. Hay poder en el nombre de Jesús. Él no te soltará, confía y lo verás, que hay poder para el que tiene fe en la cruz. Si hay esperanza, si hay esperanza, si hay esperanza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Inclinamos en nuestra palabra. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias porque sabemos que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque nos has reunido esta noche una vez más para escuchar tu palabra, para crecer en fe y para traer a nuestras vidas el milagro de tu presencia, que trae todo lo que nos hace falta. Te rogamos, Señor, que al abrir tu palabra una vez más en esta noche podamos escuchar tu voz y que tu Espíritu Santo esté trayendo convicción a cada corazón de cuál es el plan que tú tienes para cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le había ya entregado su vida al Señor, estaba felizmente viviendo su vida cristiana,
en una iglesia donde tenía muchos amigos y se sentía bien, estaba todo muy bien. Vino esos años terribles de la pandemia, donde la iglesia se movió a la casa y donde los predicadores los veíamos en una pantalla de sí o sí, porque no había otra opción. Vivía en la ciudad de Las Tunas, en Cuba, y buscando predicadores para escuchar en medio del encierro de la pandemia, comienza a escuchar a un predicador que le expone verdades que nunca había conocido. Comienza a escuchar una serie de predicaciones sobre el libro de Génesis, pero que abarcaban toda la Biblia y verdades importantes de la Biblia. Comienza a descubrir que ya iba a la iglesia y adoraba en un día que no era el día que la Biblia decía. Comienza a descubrir la verdad del sábado, la verdad de que los muertos cuando mueren sencillamente mueren, de que la muerte es, la Biblia lo compara como un sueño, de que los muertos nada saben. Descubre la mentira de que el alma es inmortal, y así una tras otra va descubriendo verdades que estaban en la Biblia, pero que no se predicaban y no se creían en la iglesia a donde ella asistía. Se llevaba bien con todo el mundo, tenía allí muchos amigos, pero mientras más profundizaba en la palabra, más se daba cuenta que la iglesia donde ella asistía no estaba en línea con muchos de los aspectos, algunos sí, pero muchos de los aspectos que presentaba claramente la palabra de Dios. Era una lucha tremenda. Esto comenzó a causarle conflicto en su vida. ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo saber si estoy en el lugar correcto? ¿Debo permanecer aquí en esta iglesia donde no se está siguiendo lo que la Biblia presenta, pero me siento bien, aquí tengo muchos amigos? Y mucha gente hoy día, en medio del menú religioso que ofrece el mundo de hoy, enfrenta esta pregunta: ¿cómo saber dónde está la verdad? ¿Cómo saber cuál es la verdad cuando hay tantas ofertas? Hoy día se vive la religión tal como se va a los restaurantes. No, hoy quiero comer mexicano, mañana quiero comer hondureño, pasado quiero comer griego, quiero comer comida india, quiero comer sí. Y la gente elige su iglesia y lo que quiere hacer, su religión a la carta. Y está bien, porque Dios le dio a cada quien libertad de elección. Pero la gran pregunta es: ¿cuál es la verdad? Porque no puede ser, es imposible que todo sea verdad. Porque vas a muchas iglesias, vas a muchos lugares y se predican ideas contradictorias. ¿Cómo saber que estoy en el lugar correcto? ¿Cómo saber cuál es la verdad si hay tantas versiones del mismo cristianismo? Hay muchísimas versiones. ¿Cómo saber si soy parte del verdadero pueblo de Dios? ¿Cómo saber si soy parte del pueblo de la esperanza? Sería muy fácil si yo te mandara esta noche: mira, ve a tal barrio, una casa que es de color azul, allí vas a tocar en la puerta y entrega este recado. Pero ¿qué tal si llegas al barrio y todas las casas son azules? Es bien difícil encontrar la verdad cuando muchos dicen tener la verdad, cuando muchos dicen hacer la interpretación correcta de la Biblia. Y la mayoría de la gente se pregunta: bueno, si Dios es uno solo, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Y cómo puedo saber yo cuál es el camino que Dios quiere que yo tome? Si alguna vez te has hecho esa pregunta, esta noche hay un mensaje de Dios muy especial para ti. Y quiero invitarte a que hagamos, no sé si tenemos allí alguna Biblia que se pueda proyectar en pantalla, si no, pues seguimos adelante.
Quiero invitarte conmigo a que abramos la escritura, porque esto no se trata de lo que yo pueda decir, sino se trata de lo que Dios dijo, de lo que Dios dice y de lo que Él ha dicho que hará. Vamos a abrir el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice allí claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerda lo que Jesús le había dicho a Nicodemo? Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Aquí hay otra perspectiva del mismo asunto. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día final, en el día del juicio, en el día de la venida de Jesús: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fuerte, ¿no? Y entonces yo le declararé: nunca os conocí. No sé quiénes son ustedes. Nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Qué mensaje tan poderoso en estas palabras de Jesús. Lo primero que podemos ver aquí es que no todo el que pretende seguir a Cristo, no todo el que pretende seguir a Cristo va a formar parte de la iglesia triunfante del pueblo que Cristo viene a buscar y a salvar a esta tierra. No todo el que pretende seguir a Cristo va a ser parte de la iglesia victoriosa. No todo el que pretende seguir a Cristo va a ser salvo. Yo quiero que esta noche comencemos a pensar en serio, porque si alguna vez queremos entrar en el reino de Dios y ver la consumación de ese reino cuando Cristo regrese por segunda vez, tenemos que entender bien el mensaje de este pasaje. No todo el que pretende seguir a Cristo va a ser parte de la iglesia triunfante, porque no todo el que me llama Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay algunos detalles a los que quiero llamarle la atención en este pasaje. Dice el versículo 23 y final que leímos, dice: y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Y cómo es posible que el Señor desconoce a estas personas de las cuales está hablando, que habrán algunos o muchos en el día final, en el día del juicio, en el día cuando Cristo regrese por segunda vez, que es una de las fases de los acontecimientos de juicio que la Biblia presenta? Encontramos que esta gente, al ver que no son reconocidos, dicen: Señor, ¿cuál es la prueba que ellos dan? ¿En tu nombre qué? Profetizamos, hablamos en tu nombre, hablamos tu palabra, ¿sí? En tu nombre echamos fuera, ¿qué cosa? Demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta gente parecen ser cristianos auténticos, y dice el texto bíblico que no solamente hablan supuestamente la palabra de Dios, porque profetizan en el nombre de Jesús, ¿sí? También dice que echan fuera demonios. Yo le pregunto a todos los que estamos aquí: ¿alguna vez te has echado demonios? ¿Dios te ha usado alguna vez para liberar a alguien de los demonios? No sucede eso con todo el mundo, no es tan frecuente, ¿sí? Dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. Qué interesante es que esta gente está poniendo como prueba de que son parte del pueblo de Dios, que hacen milagros, que echan fuera demonios, que profetizan, que hablan la palabra de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta que esto ha sido fake,
Quiere decir que tú puedes estar en un lugar donde haya milagros y no estés viendo necesariamente una acción de Dios. Si encontramos en la Biblia, Satanás es capaz de hacer milagros mentirosos. Encontramos que cuando Moisés vino ante el faraón para reclamar la libertad del pueblo israelita, él suelta su vara. No sé cuánto han visto la película, lo han leído en la Biblia. Él suelta su vara y la vara se convierte en una serpiente. Y vinieron los hechiceros, lo que estaban de parte de Satanás, el enemigo de Dios, de parte del faraón, y se convirtieron, las varas también de ellos se convirtieron en serpientes. Es cierto que la vara que era de Moisés, que venía de Dios, se comió a las otras, pero Satanás hace milagros que son mentirosos. Satanás hace milagros para desviarte de la verdad. Satanás hace milagros para alejarte de Dios. O sea, los milagros no son una guía segura para saber cuál es la verdad. El texto bíblico nos dice, mira, echaron fuera demonios, profetizamos. O sea, ¿cuál es la prueba que nos dice en el versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué interesante. Hay un contraste maravilloso en el texto, y es que los verdaderos creyentes, los que van a recibir la promesa, los que Jesús reconoce como suyos, se distinguen por su fe y por su relación con Dios. Vean que Jesús le dice, nunca los conocí. Y conocer a alguien tiene que ver ¿con qué? Con relación. Esas son gente que se deleita en leer la Biblia, que se deleita en pasar tiempo con Dios, que se deleita en la oración, porque han recibido, familia querida, un nuevo nacimiento, como habíamos hablado, a través del bautismo. Y como están en la línea del Espíritu de Dios, esta gente pasa tiempo con Dios, conoce a Dios. Jesús es para ellos lo mejor de su vida, su mejor amigo, le dedican la mayor parte de su tiempo. Tienen una experiencia profunda con Dios. Ellos oran y Dios los comprende, pasan sus pruebas. Están cerca de Jesús en la tristeza, están cerca de Jesús en la alegría, lo comparten todo con Él. Esta gente tiene una linda relación con Dios. Nunca los conocí. Es decir, no tenían relación con Dios. Supuestamente seguían a Jesús y hacían cosas en el nombre de Jesús, pero no tenían una relación con Dios. Y como no tenían una relación con Dios, entonces sus obras eran malas. Porque la única manera de tú hacer y tener una vida cristiana victoriosa es mantenerte en relación con Dios. Si no lo has aprendido todavía, tienes que estudiar ese tema. La única manera de ser victorioso es mantener una vida de fe y relación con Dios. Los verdaderos creyentes, dice el texto, que se distinguen por su obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es como que se le decía el Señor al pueblo de Israel: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No basta con decirle al Señor te amo. El amor a Dios, así como el amor al prójimo, se muestra en los actos. Y si tú has conocido a Jesús, si Jesús ha cambiado tu vida, si tú has nacido del agua del bautismo y has nacido del Espíritu, entonces el que está en Cristo es una nueva creación. Y si amas a Jesús, guardarás sus mandamientos, vivirás en su ley y serás un cristiano que se complace en hacer la voluntad de Dios, porque tu corazón ha sido transformado. Los que se pierden, dice el texto, que son llamados obradores de maldad. Esta palabra también se podría traducir como aquellos que viven sin ley, aquellos que pisotean la ley. Y hoy día tú puedes ir a muchos lugares en el mundo cristiano y te vas a encontrar que hay cristianos que predican maravilloso acerca de la gracia de Dios, pero cuando se habla de la ley de Dios dicen que la ley está abolida, que la ley está pisoteada, que la ley ya no hay que guardarla. Y si eso fuera así, el pecado no existiría y no se necesitaría un Salvador. La Biblia es clara cuando dice: el que guarda toda la ley pero infringe en un punto
culpable de toda la ley. La Biblia es clara cuando dice, yo no vine, dijo Jesús, para abrogar la ley o los profetas. Yo he venido para darle plenitud, para darle pleno cumplimiento. La Biblia es muy clara cuando dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Así que la experiencia puede ser muy bella. No importa si hay milagros, no importa si hay una palabra que parezca agradable. La pregunta es, ¿qué pasa con la vida de aquellos que pretenden ser cristianos? ¿Están viviendo de acuerdo a la ley de Dios? Esto es importante, porque la prueba de que hemos sido transformados por Jesús es la obediencia. La prueba de que Jesús está en nuestra vida es que todo nuestro ser se conforma de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que, familia, no todo el que pretende seguir a Cristo va a integrar la iglesia triunfante. ¿Saben quiénes van a entregar la iglesia triunfante? Aquellos que aman a Dios, que tienen una relación con Él y como consecuencia de esto viven una vida de obediencia a la ley de Dios. Esto es una verdad tremenda, porque mucha gente sincera que pretende seguir a Cristo del mundo cristiano hoy día pisotea y rechaza la misma ley que engrandece y muestra el carácter de Dios. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto? ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo puedo saber cuál es la verdad? ¿Cuál es la iglesia correcta? Quizás tú me vas a decir, pastor, tú vienes esta noche para hablarme de tu iglesia. Pero yo no he venido esta noche para hablarte de la iglesia adventista. Yo he venido para darte otro mensaje. Yo he venido esta noche para que tú entiendas quién es el autor de tu salvación. La Biblia dice claramente, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Familia que me escucha, Jesús es el único camino de salvación. ¿Cómo se titula esta semana? Jesús la única ¿qué? Jesús la única. Familia querida, Jesús es el único camino de salvación. Y mira, este es el mayor escándalo del cristianismo. La verdad más chocante del cristianismo es que no hay otro camino que no sea Jesús. No es Buda, no es ningún Dalai Lama, no es ninguna. No hay otro camino que no sea Jesús. No son los católicos, no son los mormones, no son los testigos de Jehová, no son los adventistas, no son los metodistas, no son los bautistas. No hay otro camino que no sea Cristo Jesús. Él es el único camino al Padre. Él es el único que nos ha dado vida. Él es el único que murió en la cruz. Él es el único que resucitó al tercer día. Él es el único que nos abre las puertas de la santa ciudad y del reino de los cielos por la fe en su sangre. No hay otro camino que no sea Cristo Jesús. Ninguna iglesia, ningún grupo, ninguna religión puede arrojarse ese derecho, ni ningún ser humano puede arrojarse ese derecho de decir quién se salva y no, porque el único juez, el único sacrificio, el único sacerdote se llama Cristo Jesús. Es una verdad que tú tienes que entender, porque esa es la verdad que la Biblia promulga y propone. Juan 15, el capítulo 5 nos dice, Jesús nos dice, yo soy la vid y ustedes son ¿qué cosa? Las ramas. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, pero sin mí nada podéis hacer. Y dice más adelante, el que guarda los mandamientos de mi Padre, ese es el que permanece en su amor. Les invito a que lean todo ese capítulo. Y qué interesante es que lo dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Hay gente hoy día que dice, no, el pueblo de Israel o qué sé yo. Escuchen esto, se trata de Jesús. Él es el Mesías, Él es el nuevo Israel. Él es aquel del cual se habló en el Génesis, del que se habla en Apocalipsis. Es Él el centro del pacto. Y la única razón, por ejemplo, por la que los judíos hoy día no están en el centro de la acción de la gracia de Dios, es porque
en su mayoría, aunque hubo remanentes escogidos por gracia, en su mayoría ellos no han reconocido en Jesús al Salvador del mundo. No es que Dios desechó a los judíos como Dios no ha desechado a nadie. El problema es que ellos no se han acogido al verdadero plan de salvación. Y nadie que no esté en Cristo, nadie que no acepte a Jesús como su Salvador, entrará en el reino de los cielos. Esto no se trata de una denominación, se trata de un Dios que ha venido a esta tierra, que ha vivido aquí, que se ha encarnado, que se hizo hombre, que resucitó, que está en el cielo. No se trata de una religión, se trata de la verdad. Y te voy a dar una primicia buenísima para que lo lleves claro en tu mente esta noche. No existen 1000 religiones, aunque hay 1000 llamadas religiones. Nada más existen 2: la verdadera y todas las falsas. ¿Sí? Nada más existe el billete verdadero de 2 y todas las demás falsificaciones. Y la verdad no es posesión de una persona. La Biblia dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesús, que encarna todas las promesas que la Biblia dice que vendría en el Mesías. Esa es la verdad. La Biblia dice: el Espíritu de verdad. O sea, esa verdad que está en la Biblia, de la cual Jesús hizo el cumplimiento, viene a tu vida a través del poder del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Porque Dios en esta tierra, Dios no tiene templos, sino tú y yo. El verdadero templo de Dios en este minuto no está en Jerusalén, no está en Roma con el Papa. El verdadero templo de Dios hoy día está en el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Y es allí, no los sacerdotes y los prelados que están en las iglesias, no los pastores que están en las iglesias, no. Es Jesús nuestro representante ante el Padre en el santuario celestial, la garantía de nuestra salvación. Es a Él a quien le confesamos nuestros pecados, es a Él a quien le presentamos nuestra adoración, es a Él porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y como te he dicho cada una de estas noches, el que ahora mismo está frente al Padre queriendo presentar tu caso como tu abogado. Ese es nuestro Dios. Así que Jesús es el único medio de salvación. No hay ninguna iglesia, ningún grupo, ninguna denominación que pueda arrogarse ese derecho. Y quiero que esto te quede claro esta noche. Si hay una iglesia que te dice: si tú no te haces en mi iglesia te vas a perder, la iglesia está perdida. ¿Sí? Si la iglesia está completamente perdida. Si hay un pastor, si hay un sacerdote que dice: mira, esta iglesia es el centro, esa iglesia está completamente perdida. Ya vimos primera parte: ninguna iglesia que ignore los mandamientos de Dios está predicando la verdad. ¿Claro? ¿Sí o no? Lo vimos en el primer texto. Esta segunda: ninguna iglesia que se coloque en el lugar de Cristo para decir: si tú no haces lo que yo digo, crees como yo creo, entonces yo te saco del cielo, como excomulgan por ahí en algunas religiones. No está presentando la verdad. Y ahora quizás muchos de ustedes dicen: pastor, pero usted me está confundiendo un poco. Qué bueno, porque ese es el objetivo, hacerte pensar. Si es verdad que Jesús es la salvación, que el verdadero templo de Dios está en el cielo, que Él es el verdadero sacerdote, la ofrenda, que es a Él a quien debemos toda nuestra adoración, todo eso es cierto. Pero entonces, ¿para qué la iglesia? Porque yo veo muchas iglesias, entonces puedo ser cristiano en mi casa y no ir a ninguna iglesia. O sea, no importa, yo digo que creo en Jesús, me voy a mi casa y no pertenezco a ninguna iglesia. ¿Qué papel juega la iglesia? Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 37. En adelante. En Hechos, el capítulo 2 encontramos el sermón de Pedro en el Pentecostés. Pedro le está presentando a los judíos que han matado a Jesús, que es el Mesías, el autor de la vida, que ellos lo crucificaron y que Dios lo colocó como Señor y Mesías, lo arrebató al cielo. Dice el texto bíblico que ellos le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos ahora que hemos pecado? Pedro le dijo: arrepiéntanse, escuchen, porque
esto lo hemos leído otras noches, pero vamos a ir más adelante. Dice, arrepiéntanse y bautícense, versículo 38, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Ya lo hemos explicado estas noches. Arrepiéntete, mira cómo es la cosa. Bautízate para el perdón de los pecados, sí, y vas a recibir el regalo del Espíritu Santo que te ayuda a vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios, por el poder de Dios. Caminando en la ley de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Seguimos. Dice, porque para vosotros es esta promesa y para todos nuestros hijos. Y ahí siguió predicando y se exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Dice el versículo 41, así los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa gente que creyó en Jesús, esa gente que fue bautizado, dice el texto bíblico que se añadieron. ¿A qué se añadieron? El texto lo explica más abajo. Dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y comienza a describir toda la maravilla de esa iglesia que lo tenían todo en común, estaban llenos del Espíritu Santo. Y nos dice el versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor de todo el pueblo. Y mira cómo termina esta descripción. Y el Señor, escucha esto, porque esto tiene que llegarte al oído, al corazón, tiene que grabarse eternamente. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Entendemos qué dice el texto? Que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que iban siendo salvos. O sea, la iglesia es una creación de Dios. La iglesia es una invención de Dios. La iglesia es la idea de Dios. Y cuando la gente acepta a Jesús, escucha esto, cuando la gente acepta a Jesús, va a las aguas del bautismo, recibe el perdón de los pecados en las aguas del bautismo, ¿sí? Viene novedad de vida, recibe el Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios con esa gente? ¿Nos añade a dónde? ¿A dónde nos añade, Kelly? A la iglesia. O sea, la iglesia es una creación de Dios. La Biblia nos describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Él nos representa. La Biblia, la idea de que alguien es la cabeza es que es el que representa. Por ejemplo, en una familia, el hombre es la cabeza del hogar porque representa a la familia. Cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia es porque Él nos representa en el cielo, delante del Padre. Y nosotros somos parte del cuerpo. Vean cuán cerca está el creyente de Jesús, que la Biblia dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y quiero que entiendas esto. Olvídate en este momento de cualquier iglesia y de cualquier denominación. Entiende esto. Todo aquel que ha creído genuinamente en Jesús, todo aquel que ha aceptado genuinamente a Jesús y que ha tenido una experiencia de salvación y se ha entregado a Él y ha sido bautizado, es parte de la iglesia universal de Cristo Jesús. En cualquier lugar del mundo donde viva, en cualquier cultura, en cualquier lugar, todo aquel que tiene a Jesús tiene la vida. ¿Cuánto dice la Biblia? Y son parte de la iglesia universal de Dios. Cristo estableció la iglesia y le dijo a la iglesia: las puertas de la muerte y del Hades no van a tener potestad sobre usted. Satanás no va a poder triunfar, porque yo le voy a dar mi victoria, se la voy a regalar a la iglesia. Y la Biblia termina diciendo lo siguiente: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y beba gratuitamente del agua de vida. La Biblia nos habla de que al final del conflicto, cuando se acabe el mal, cuando se acabe el dolor, cuando Dios
las drogas, cuando se acabe todo eso, la iglesia de Cristo va a heredar cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Esa es la invitación, porque la iglesia es la esposa, es el cuerpo de Cristo, y tú estás invitado a ser parte de ese cuerpo cuando le entregas tu vida a Cristo Jesús. Amén. Y quizás yo estoy hablando para alguien en este momento que me dice: pastor, usted me sigue confundiendo. Usted me sigue confundiendo, porque entonces, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Que quiere a cualquier iglesia? Que cualquier iglesia está bien, que se puede creer cualquier cosa, porque usted me dijo al principio, ¿sí?, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que hay gente, escuchen esto, hay gente que pretende tener el billete verdadero de $100, pero no lo tiene, está jugando con el billete falso. Hay gente que pretende tener la verdad, pero no la tiene. Hay gente, o sea, existe lo falso, ¿sí o no? Sí. Entonces, pastor, usted me tiene en el mismo lugar. Como yo sé que no es lo falso, usted me está diciendo ahora que todo el que crea en Jesús, no importa dónde esté, tiene las puertas abiertas del cielo. ¿Sabe? Todo lo que la Biblia dice es verdad. Si hay alguna contradicción, está en tu mente, no en la Biblia. Así que vamos a esperar, porque la propia Biblia nos va a decir cómo se desenlaza esta historia. Mira, cada vez que Dios intenta hacer algo para salvar, para bendecir, para rescatar, siempre y en todo momento va a haber un plan de Satanás para oponerse a esa acción de Dios y desviar al ser humano de la verdad hacia el error, de la salvación a la perdición, de la verdad hacia la mentira, de la luz hacia la oscuridad. Cristo abrió un camino, Cristo estableció una iglesia. Y cuando la iglesia comenzó enfrentando, ¿verdad?, al mundo con el mensaje de la palabra de Dios, la iglesia comenzó triunfante en cuanto a su pureza, pero desde el principio Satanás tuvo una estrategia, la estrategia de perseguir la iglesia. ¿Sí? Recuerdan a Pablo, recuerdan las tantas persecuciones que han tenido los cristianos. Pero resulta que esta estrategia no le fue tan buena, porque en la Edad Media, o al comienzo, en las primeras etapas de la iglesia, mientras más se perseguían los cristianos, más gente se bautizaba. Mientras más presión había para que no siguieran a Jesús, más gente se entregaba a Jesús. Así que el diablo cambió la estrategia, y esto está profetizado y previsto en la misma Biblia. Si vamos allí rápidamente a la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4. La carta nos está hablando de la venida del Señor Jesucristo, de la cercanía de la venida del Señor Jesucristo en esta sección. Nos dice el versículo 3: que nadie os engañe en ninguna manera, porque la venida de Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que el texto bíblico nos dice que entre la muerte de Jesús, el comienzo de la historia de la iglesia y la segunda venida de Jesús, dice, no va a venir Jesús hasta sin que se levante, ¿qué cosa? La apostasía. Apostasía, para resumírselo en una frase rápida, es por ejemplo como cuando pones un barco y lo dejas sin ancla y la corriente lo arrastra. Apostasía es cuando la iglesia pierde el rumbo. Apostasía es cuando la iglesia obvia la palabra de Dios. La apostasía es cuando el ser humano hace su voluntad en vez de la voluntad de Dios. Pierde el rumbo. O sea, dentro de la iglesia de Dios se nos dice que se iba a levantar la apostasía dentro de la propia iglesia. Daniel 7:25 nos habla de ese poder. Dice que se levantaría, ¿verdad?, del hombre de pecado y el hijo de perdición, que se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y se sienta en el templo de Dios como Dios. Yo les decía ahorita que cuando Cristo ascendió al cielo y se inauguró el templo del cielo,
los lugares donde nosotros nos reunimos son lugares cómodos para no tener, ¿sabes?, las inclemencias del clima y sentarnos cómodos. Pero el verdadero templo de Dios, ¿dónde está? En el cielo. Así que cuando el Nuevo Testamento nos habla del templo de Dios en la tierra, nos está hablando de ti y de mí, porque dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuiden su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y también Pablo nos habla de la iglesia, o sea, la comunidad de creyentes en plural, como el templo de Dios. Así que cuando nos está diciendo que este poder se siente en el templo de Dios, como Dios, nos está hablando de un poder apóstata que surgiría dentro de la misma iglesia. Y el texto bíblico, por ejemplo, en Daniel capítulo 7:25, nos describe este poder. Estos son cosas maravillosas de la Biblia, ¿verdad? Tiene que ver un poquito, un detalle con profecía bíblica que les animo. Si alguno te dice, pastor, pero no entiendo bien todo eso, qué bueno, porque la idea es que cuando te entreguen la tarjeta ahorita, tú digas, pastor, me interesa saber en detalle la explicación de lo que usted está presentando. Por lo tanto, marca ahí, quiero estudiar la Biblia, ¿sí? Y vas a tener instructores de la iglesia que van a ir contigo y te van a enseñar en profundidad estos conceptos. Pero vamos a crearles el interés. Dice Daniel capítulo 7, versículo 25, que este poder hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En las profecías de Daniel se nos habla de este poder que estaría después voy a ver los detalles, en 1260 años oprimiendo, persiguiendo a la iglesia, un poder que se levantaría dentro de la misma iglesia. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que la iglesia pura de Cristo, cómo fue que entró en apostasía? Sucede que al principio los cristianos eran perseguidos, pero después hubo todo un proceso histórico, pero después principalmente de la conversión del emperador Constantino, el cristianismo pasó de ser la iglesia perseguida a ser la iglesia oficial, ¿sí? Y cuando eso ocurrió, la iglesia y el Estado comenzaron a unirse, ¿ok? Mediante un proceso histórico, detalles que después pueden estudiar. Pero lo cierto es que el resultado fue que ocurrió una mezcla, un sincretismo entre el cristianismo y el paganismo, entre la filosofía bíblica y la filosofía griega. Comenzó a ocurrir una mixtura, ¿ok? Es como cuando echas en un vaso de agua pura, ¿verdad? Echas un poquito de tinta negra. ¿Qué pasa? Ya el agua no es tan pura, aunque sea una gotica de tinta negra, ¿qué pasa? Ya el agua se vuelve turbia. La iglesia cambió de ser la religión oficial, la religión perseguida, a ser la religión oficial. Y en ese proceso se hicieron concesiones, se hicieron mezclas. Por ejemplo, la tradición llegó a superar o a estar por encima de la Biblia. Ya no se trataba que la verdad no era lo que estaba escrito en el texto, sino la verdad era lo que planteaba la interpretación de la iglesia. Poco a poco el concepto de la justificación por la fe se fue dañando. Ya no era solo el sacrificio de Cristo, sino las obras meritorias de los creyentes lo que le daría la salvación. Así que todo este concepto de que si te portas bien vas para el cielo y si te portas mal vas para el infierno, todo eso surgió allí. Cuando la Biblia dice que todos estamos condenados al infierno, a menos que aceptemos al Hijo de Dios. ¿Sí? Y que la condenación viene, ¿por qué? Por rechazar a Jesús. Y muchas otras verdades comenzaron a ser opacadas. La Biblia se comenzó a interpretar bajo el lente de la filosofía griega. O sea, esta enseñanza, por ejemplo, de que cuando de que el alma no muere, que tienes algo adentro que es inmortal y cuando tú te mueres, eso va para el cielo. En la Biblia no está en ningún lado. Todas estas cosas vinieron de las filosofías paganas, de las creencias paganas y se metieron en la iglesia. Y como aceptaron que el alma se muere, dijeron, bueno, pues si los santos que se han muerto están en el cielo, hay que orarle a los santos y hay que pedirle a los santos para que intercedan delante de Dios por nosotros. Y tenemos Santa Teresita, Santa Clarita, Santa no sé qué. Todos estos tipos de asuntos comenzaron a pasar en la iglesia. Comenzaron a aparecer imágenes. Cuando la Biblia dice claramente en su ley, no te hagas imagen, no te inclines ante ella. Y así la iglesia
poco a poco comenzó a pervertirse. No, si las imágenes están ahí para enseñar y la gente termina orando y arrodillándose delante de las imágenes. La intercesión de Jesús en el cielo fue suplantada por la intercesión de sacerdotes en la tierra. Y en vez de confesarle los pecados a Dios, pues la gente iba y estaba confesándole en cierto momento de la historia los pecados a un hombre. Sabemos ese concepto, ¿verdad? ¿Existe hoy día? Sí, mucha gente lo cree sinceramente y lo practica. El hombre opaca el sacrificio de Cristo y empieza a otorgar perdón de los pecados. Muy importante y notorio. El domingo era un día de adoración a deidades paganas. Y como también Jesús resucitó el domingo, pues ahí dieron una idea entre dos y dijeron, bueno, comenzaron a exaltar el domingo por encima del sábado. Y llegó el momento donde se guardaba el sábado y ya no se guardaba el domingo. Los cristianos en algunos lugares comenzaron a querer diferenciarse de los judíos que también guardan el sábado. Y dijeron, no, nosotros el domingo. Y por ahí, hoy día la mayoría de las iglesias cristianas creen en todas esas cosas que son doctrinas paganas que entraron a la iglesia. ¿Y qué pasó? Que los cristianos que creían diferente, entonces comenzaron a ser perseguidos por la iglesia oficial. Y vieron esa parte de la historia que quizás todos han escuchado como la Santa Inquisición. Porque entonces el error, como no podían convencer a todo el mundo, cuando la verdad no puede derrotar al error, ¿sabe qué es lo que hace? Actúa por la fuerza. Y algo que sucedió, la iglesia en Estados Unidos comenzaron a perseguir al resto de los creyentes que no creían igual, y vino toda esa matanza de millones de gente que murieron a través de la historia. Pero sabes, yo no he venido aquí para hablarte de la apostasía, yo he venido para traerte luz y no oscuridad. Solamente te estoy mencionando este detalle que puedes estudiar con calma después, si sigues aquí viniendo a la iglesia y estudiando la Biblia. Pero quiero decirte que en medio de todo eso que Satanás estaba haciendo, el Señor también comenzó a actuar y levantó personas que comenzaron a guiar a la iglesia de vuelta a las verdades de la Biblia. Esto es parte de la historia. Vino Martín Lutero, comenzó a poner la Biblia en alto como base de la verdad y no las declaraciones de la iglesia. De ahí, resultado de eso, comenzó a restaurarse la verdad de la justificación por la fe, que el hombre se salva no por sus obras, sino por lo que Cristo hizo hace 2000 años. Esa verdad comenzó a resurgir y comenzó a haber un despertar en toda la iglesia, y cada una de esas verdades que quedaron siendo opacadas comenzaron a ser restauradas a través de la Reforma Protestante. Antes tenía una sola iglesia prácticamente, había algunas divisiones en la parte temprana de la historia de la iglesia, pero después de la Reforma Protestante, por eso que hoy en día tú ves metodistas, ves iglesias reformadas, ves iglesias luteranas, porque ¿qué pasó? Escuchen esto que es muy importante. ¿Qué fue lo que destapó que la reforma comenzara? Que las personas comenzaron otra vez a estudiar la Biblia como la palabra de Dios. Pero la reforma se detuvo. ¿Y sabe por qué se detuvo? Porque cuando los reformadores murieron, la gente que estaba a su alrededor comenzaron a decir, si fulano lo enseñó, yo lo creo. Si no, no lo creo. Comenzaron a nuclearse alrededor de lo que creían las personas, y cosas que estaban correctas, por supuesto, pero otras que quizás ellos no habían entendido, y la reforma se detuvo. Pero yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque el Dios del cielo sigue actuando en este último tiempo. Dios sigue actuando para restaurar la verdad. Y cuando Satanás quiere traer luz en la oscuridad, el Señor pone la luz. Cuando Satanás parece que va a triunfar, el Señor hace algo maravilloso. Y sabes, en esta noche el Señor Jesucristo quiere traer la luz para ti, quiere traer claridad para ti, para que tú sepas el camino por donde debes andar. El libro de Apocalipsis, hablando de lo que está ocurriendo al final de la historia, en el conflicto entre Cristo y Satanás, nos dice en Apocalipsis, el capítulo 2 y versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. En la Biblia, el dragón significa Satanás, y la mujer, como decimos ahorita, tiene que ver con la iglesia. Dice, y se fue a hacer guerra contra el remanente, contra los otros, contra el resto de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
En medio de un gran conflicto, donde de un lado está Satanás y de un lado está Cristo, ¿sí? Después de la persecución, después de la apostasía, Apocalipsis, el capítulo 2 y versículo 17, nos describe las características del pueblo de Dios que Jesús viene a buscar. Nos habla de ese pueblo que va a decirle al Señor: ven, buen siervo, que el Señor le va a decir: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Recuerda lo que decía Mateo arriba? Apartado de mí, ¿qué cosa? Aquellos que pisotean la ley, ¿sí o no? Pero aquellos que son recibidos en el reino, los que entran en el reino, dice Apocalipsis 12, 17, que son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? El testimonio de Jesucristo. Qué interesante es que la Biblia nos describe al fin del tiempo las características de aquellos a los cuales Cristo viene a buscar y que Él identifica como suyos en la tierra. ¿Hay el nombre aquí de alguna iglesia? No. ¿Pero están qué cosa? Las características. Guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Hay otros versículos que ahí en Apocalipsis nos van aclarando. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea que es una iglesia donde hay el don profético activo. Es una iglesia que además, o un pueblo, perdón, que además surge en un tiempo profético. Después que se termina el cumplimiento de los periodos proféticos de Daniel, Apocalipsis 10 nos dice que el tiempo ya no sería más. Así que en ese momento se le dice a Juan: es necesario que te levantes y profetices otra vez a muchas naciones, pueblos y lenguas. O sea, hay algo que yo quiero que tú te des cuenta. En el momento final de la historia, donde la reforma se ha estancado, donde Satanás intenta continuar opacando muchas de las verdades que estaban en la Escritura, Dios no se queda cruzado de brazos, sino que Dios levanta un pueblo. Dios levanta un pueblo para que con la antorcha de la verdad llame a todos esos creyentes. Escucha esto, porque esto está rico, esto está sabroso, ¿sí? Esta novela termina muy bien, ¿sí? Ahora mismo tú ves que hay un montón de denominaciones, pero cuando Cristo venga va a haber un rebaño y un pastor. Cuando Cristo venga van a estar todos los que se salvan y todos los que se pierden. Porque toda esta polaridad que tú ves hoy día, muy pronto se va a terminar. Porque en el momento final de la historia todo el mundo tendrá que elegir estar de parte de Dios o de parte de Satanás. Porque todo el mundo se va a maravillar en pos de este poder, de este anticristo que exalta la mentira, ¿sí? Que exalta las doctrinas y enseñanzas falsas de los hombres. Y aquellos que crean verdaderamente la verdad se van a poner de parte de Dios. Y Apocalipsis nos dice cuáles son las características de ese pueblo. Dice claramente que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, tienen activo entre ellos el espíritu de profecía, el don de profecía, y además de eso surgen en un tiempo especial de la historia con un mensaje, como el mensaje de Apocalipsis 18, versículos 1 al 4, presentando las verdades de la Biblia, ¿ok? ¿Qué verdad estaba oscurecida? La verdad del sábado. ¿Qué verdad estaba oscurecida? La verdad de la justificación por la fe. Todas esas verdades, muchas levantadas por la Reforma Protestante, pero algunas que la Reforma Protestante no llegó a levantar, como por ejemplo el caso del sábado y otras verdades de la Biblia. Este pueblo viene en el tiempo del fin para decirle al verdadero pueblo de Dios que está disperso por la tierra: es tiempo de venir a la verdad. Dice Apocalipsis 18, 1 al 4, ha caído la gran Babilonia y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu impuro y albergue de aves sucias y aborrecibles. Porque toda la gente ha bebido el vino del furor de su fornicación. Todo esto tiene una simbología bíblica, porque el vino tiene que ver con las falsas doctrinas y se le llama Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. Pero ve aquí la palabra que yo quiero que te centres en este momento. Estabas confundido. No sabes para dónde agarrar. No entiendes de qué parte está la verdad. No entiendes cuál es la voluntad de Dios para tu vida cuando ves tantas iglesias y tantas propuestas. La Biblia es la verdad. La Biblia habla claramente cuál es el pueblo. Mira,
Es cierto, es muy cierto que la salvación viene solamente por estar unidos a Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La salvación no viene por ninguna iglesia, pero Cristo fundó una iglesia que fue atacada por la apostasía. Y todo el que se une a la iglesia es parte del pueblo de Dios, del pueblo de la esperanza. Y en este último tiempo el Señor sigue hablando al que está en oscuridad y le dice: oye, hay muchas ofertas, pero el lugar correcto, la verdad, lo que la Biblia presenta es que aquellos que yo vengo a buscar no tienen un nombre denominacional necesariamente, pero tienen una característica: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Tienen el espíritu de profecía, sostienen mi ley en un tiempo donde todo el mundo la pisotea. Guardan y tienen la autoridad. Guardan el día que está bajo la autoridad de Dios en vez de guardar el domingo, que es el día que está bajo la autoridad del hombre, porque es algo creado por el hombre, es algo pagano. ¿Sabes? Guardar el sábado y el domingo no tiene que ver con cualquier día es ideal. No. No es un tema del día, es un tema de bajo qué autoridad tú estás. Y te lo digo porque estoy hablando quizás para alguna gente que está en medio de la duda y no entiende y no sabe. Yo quiero decirte que Dios está levantando un pueblo visible para poner en alto hoy día estas verdades de la Escritura. Que Dios está preparando un pueblo para su regreso. Dios está preparando un pueblo para darle la bienvenida a la patria celestial, a esa tierra nueva donde no hay muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Lo que está pasando en el cielo, que Cristo Jesús está en el santuario celestial ahora mismo intercediendo por ti y por mí. Dios quiere que haya un reflejo en la tierra de lo que está pasando en el cielo. Jesús está a punto de venir. El juicio está a punto de terminarse. Él viene para dar a cada uno según su obra. Por lo tanto, como el tiempo se está acabando, Él levanta hoy día en la tierra un pueblo que preserva la verdad para que la anuncie al mundo en el último clamor, porque Jesús viene ya a buscar a su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Iglesia querida, esto no es un asunto de orgullo. Esto no es un asunto de sentirse mejor que los demás. Es un asunto de profunda responsabilidad y de una misión que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sabes? Tú puedes ir y puedes buscar donde quieras. Puedes mirar en cualquier lugar. Te invito a que explores por ti mismo. Pero hay solamente un pueblo. Hoy día, recuerda, todo el mundo se salva ¿por qué? Por estar unido a Jesús. Pero hay solamente un pueblo. Hoy día, aquí y ahora, que está predicando este último mensaje para el mundo. Hay solamente un pueblo que está exaltando la ley de Dios cuando todos la están pisoteando. Hay solamente un pueblo que Dios levantó en el momento correcto cuando las profecías bíblicas se cumplieron. Y tú tienes el privilegio esta noche y también la responsabilidad de estar sentado en una congregación cuyo derrotero, cuya guía es guardar los mandamientos de Dios, tener la fe de Jesús y dar este último mensaje al mundo. No se trata de un nombre, de una denominación. Se trata de un pueblo que Dios está levantando para restaurar la verdad en este último tiempo. No se trata de que nosotros digamos, no, yo soy. No, se trata de que el Señor dice que los que en el último tiempo van a dar el fuerte clamor, los que van a ser parte del pueblo de Dios en el último tiempo, tienen esas características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios porque esta noche, en medio de la oscuridad del mundo, el Señor está trayendo luz. No se trata de una iglesia, se trata de la verdad. No se trata de orgullo, se trata de humildad, se trata de un llamado. El Señor te está llamando en esta noche a que le entregues tu vida a Cristo Jesús y a que te unas al pueblo de la esperanza. Amigo que me escuchas, esta noche es un momento muy especial. Quizás tú me dices, pastor, esta noche estuviste un poco técnico, hablaste un poco doctrinal. Todas estas noches hemos hablado de historias de personas, pero hoy te estoy hablando de la historia de un pueblo que el Señor quiere salvar y un pueblo del que tú puedes ser parte, el pueblo de la esperanza. Porque no todo el que pretende seguir a Cristo va a integrar la iglesia triunfante,
importante, sino solo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. No importa si hay bulla, si hay alabanza, si hay cosas lindas, si hay milagros, si hay profecía. Los verdaderos creyentes se distinguen por dos cosas: porque tienen una relación con Dios y porque guardan sus mandamientos. ¿Vas a ser parte de ese pueblo? Solamente aquellos que estén unidos a Jesús van a ser salvos. Pero cuando nos unimos a Jesús a través del bautismo, Él nos hace parte de su iglesia. Una vez que nacemos a una novedad de vida, el Señor nos añade a su iglesia. Y aunque parece que hay muchos rediles, hay solamente un rebaño y un pastor. No hay muchas religiones, nada más hay dos: la falsa, la verdadera, y todas las falsas. Así que esta noche, amigo que me escuchas, el Señor te está diciendo: este es tu momento. Estás acercándote a la verdad. La luz de la verdad está resplandeciendo para ti. Hoy hay un llamado para ti muy especial de parte de Dios. Apocalipsis nos dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. Tú puedes unirte al pueblo de la esperanza. Tú puedes unirte al pueblo que el Señor identifica, que son los que Él va a recibir y abrazar cuando Él venga. Pastor, ¿y qué pasa con todos los que creen en Jesús en otras denominaciones? Dios los va a juzgar de acuerdo a su conocimiento. Pero ¿sabe qué? Muy pronto va a llegar una hora decisiva donde todo el mundo va a tener que decidir: o estar de parte de estas verdades que hoy proclamamos, o estar de parte del error que se proclama en cualquier lugar por ahí. Pero antes de que eso llegue, el Señor te está dando la oportunidad de estar hoy en el lugar correcto, de hacer hoy la voluntad del Padre, de unirte hoy al pueblo remanente de Dios que tiene la misión de anunciar su mensaje al mundo. Así estaba uno de ellos en medio de la pandemia, decía: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de una manera milagrosa Dios la guió para ella descubrir que las verdades que ella había encontrado en la Biblia, que había encontrado ese pastor en internet y le estaba hablando de esas nuevas verdades, había una iglesia que levantaba y enarbolaba esas verdades de Dios. Una iglesia que no era perfecta, una iglesia donde hay trigo y hay cizaña, donde también hay gente que no se toma la medicina que el médico divino da, donde también hay chismosos, donde también hay mentirosos, pero una iglesia que proclama la verdad de Dios. Una iglesia que es el escenario de la gracia de Dios. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque Norelvis tomó la decisión de entregarle su vida al Señor Jesucristo. Y hoy día testifica con poder de estas verdades que antes desconocía, porque encontró al pueblo de la esperanza y no dudó en unirse al pueblo de la esperanza.